Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker y hoy voy a estudiar y enseñar sobre el tema de ¿podría ocurrir el rapto posiblemente en este año? Ve que no estoy diciendo con certeza que sí, no estoy poniendo la fecha del rapto, no me debes acusar de esto porque no lo hago, pero yo quiero hablar de la posibilidad. Porque yo, como muchos cristianos, deseo que venga el Señor Jesucristo. Y sabemos que estamos en los últimos días y sabemos que estamos muy cerca de la venida de Cristo. Entonces, estamos pues ansiosos, esperando su venida. Y hoy vamos a hablar de rapto. Aunque que hay algunos hoy en día que dicen que no existe rapto, que no hay rapto en la Biblia, que ellos son muy dogmáticos. No hay rapto. Pero sí hay, según la palabra de Dios. Y no importa que ellos dicen que no existe, porque sí existe el rapto, aunque la palabra rapto no se encuentra. La palabra usada en la Biblia es arrebatamiento. Una palabra pues poco dura a decir. Arrebatamiento. ¿Hay en la Biblia el rapto? Claro que sí. Antes de hablar de la posibilidad del rapto viniendo en este año, necesito enseñarte que sí hay en la Biblia el rapto. A veces cuando yo predico como esto en YouTube, vienen para comentar, no existe el rapto, no hay ningún rapto, el rapto no está en la Biblia. ¿Dónde están los versículos de un rapto en la Biblia? Así son mucha gente. Y lo que ellos están haciendo es probando que sí estamos en los últimos días y que sí existe un rapto. Porque la Biblia dice que en los últimos días vendrán burladores. Y que la Biblia dice que vendrá apostasía o caer de la verdad, de la doctrina de un rapto. Entonces ellos están pues mostrando que sí hay un rapto y que viene pronto. Porque ya estamos en este tiempo de apostasía. Ok, Juan capítulo 14, quiero leer las palabras de Jesús mismo en que él habla de rapto o otra palabra, arrebatamiento, o sea, de venir para su gente, la iglesia. ¿Okay? Juan 14, 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejar el lugar para vosotros. Jesús está hablando. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy y el camino sabéis. El Señor Jesucristo dice que Él va a subir al cielo, preparar una mansión para los que son salvos y regresará, vendrá para recogernos y llevarnos con Él. Así es el rapto en la Biblia. Dice que Él va a recibir a nosotros, a Él mismo. Bueno, también en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 habla del rapto. Entonces no debes escuchar a la gente que dice, no hay rapto en la Biblia. Ahí está Jesús diciendo, yo voy a arrebatarte, yo voy a venir para llevarte al cielo. 1 de Tesalonicenses 4, 13 hasta 18. Aquí encontramos el rapto. Dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que duerman. Porque el Señor mismo con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí está el rapto. Cristo viene en las nubes y nosotros vamos arriba con Él. Y con Él vamos a estar.
es un consuelo. Debemos consolar el uno al otro con estas palabras. Entonces, el rapto sí está en la Biblia, sí existe, es real. Aunque que hay gente que no creen en el rapto, no importa, sí existe. Es que ellos no quieren estudiar. Segundo de Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia lo que la Biblia enseña. Ahora, para entender más sobre la Biblia, sobre el rapto, debemos hablar de las venidas de Cristo. ¿Ok? Cristo viene en dos venidas. ¿Ok? Primeramente, tenemos aquí la venida de Cristo, aquí a su nacimiento. Jesús vino, nacido aquí, y aquí está su muerte. Hablando de Jesucristo. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Cuando vino la primera vez Jesucristo, Él vino aquí abajo del cielo para nacer y vivir por 33 años. Entonces la cosa que necesito que entiendas es esto. Quiero que entiendas que hay dos partes a cada venida de Cristo. ¿Okay? Miramos a esto. La primera venida, o podemos usar advenimiento de Cristo. En su primera venida, Él vino en dos partes. Igual su segunda venida, Él viene en dos partes, o sea, dos etapas, podemos decir. ¿Sabes qué es una etapa? Él viene en dos etapas o dos partes. Entonces, la primera venida, miramos a Cristo descendiendo del cielo para entrar en la matriz de una virgen para nacer. Y Cristo, nacido de la virgen, vivía 33 años. Y allí murió. Y murió en la cruz por nuestros pecados, el Señor Jesucristo. Y Cristo murió allí. Pero vino primeramente nacido de una virgen. Esto era la primera parte. Vamos a hablar de el nacimiento. ¿Qué dice la Biblia de esto? Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 leímos esto. Mateo 1. Mateo 1:18 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, que estando María su madre desposada con José, antes de que se juntasen, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Y hablando, dice que su nombre será, versículo 21, Jesús, y que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice también, versículo 23, que su nombre es Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Dios manifestado en la carne. Bajó del cielo para nacer de una virgen. Primera etapa o primera parte de su primer advenimiento o su primer venida. Y la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. Juan capítulo 10. Y cuando Él murió, pues después resucitó porque era o es Dios. Miramos esto en Juan capítulo 10. Juan 10:17. Por esto me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Jesucristo, ¿qué? Bueno, ya sabemos que Jesucristo murió, pero que Él resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Ok? Vamos a ver esto. Primero de Corintios 15, 1-4. El pasaje en la Biblia que se llama el Evangelio. Y en 1 Corintios 15, 1-4, versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Jesús resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Cuando Él resucitó, había una mujer, y Él habló con la mujer y dijo: ya subo al cielo. Vamos a leer eso. Vamos a Juan 20:17.
Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, el versículo 17, escuchamos a lo que dice. Juan 20, 17. Dícele Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús resucitó, habló con esa mujer y después subió al cielo. ¿Ok? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a Marcos 16. ¿Sabes tú que cuando Jesús ascendió al cielo, que Él ya regresó? Marcos 16, 9. Mas cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. ¿Okay? Y de allí subió al cielo, después regresó. Y mire lo que dice el versículo 12. Mas después de estas cosas se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo, en la calle de Eneas, ¿verdad? Entonces Jesús subió, después regresó y por 40 días estaba aquí con sus discípulos. ¿Sabías tú eso? Entonces miramos la segunda parte de la venida de Cristo. Y después de estos 40 días, Él subió en una nube al cielo. Entonces, en la primera venida de Cristo, había 2 partes. Había Él viniendo del cielo, viviendo aquí 33 años, murió, resucitó, regresó segunda vez aquí en la tierra por 40 días y por fin subió al cielo. Leímos esto en el libro de Actos o Hechos, capítulo 1. Actos o Hechos, capítulo 1. Y allí leímos versículo 3. Dice esas palabras: a los cuales también después de haber padecido, se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y mire lo que pasó en versículo 9 y 11, y hasta 11. Y cuando él hubo dicho estas cosas, mirando a ellos, él fue alzado, y una nube le recibió delante de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí 2 varones se pusieron de pie junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, primera venida de Cristo, 2 etapas o 2 partes. Uno, vino para nacer y vivir 33 años. 33 años anduvo en esa tierra. Murió, resucitó, fue al cielo, regresó y anduvo aquí por 40 días. Después subió otra vez. 2 partes de la primera venida de Cristo. ¿Ok? Si hay 2 partes de la primera venida, ¿por qué no hay 2 partes de la segunda venida? Son igual. Dios siempre quiere hacer cosas en orden. Si vino 2 veces la primera vez, Él va a venir 2 veces la segunda vez. Esto es según la Biblia. Entonces vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Y voy a explicarte de las 2 partes, o lo que se llama la segunda venida. La segunda venida empieza con el rapto y termina con Armagedón. Y en este tiempo aquí se llama la tribulación. ¿Okay? Entonces tenemos las 2 partes, el rapto y tenemos Armagedón. Y esto es que enseña la palabra de Dios. ¿Okay? Quiero mostrarte esto y explicarlo bien. Pero esta es la segunda. A veces escribo mal, lo siento. Segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo tiene también 2 etapas, o sea, 2 partes.
Y podemos llamarlo el segundo advenimiento. Bueno, lo escribí mal aquí. Bueno, no sé cómo escribirlo, entonces yo lo voy a quitarlo. Primer advenimiento, ¿ok? Segundo advenimiento, pero estoy mal de escribir. Segunda venida de Cristo en 2 etapas. ¿Cuáles son las 2 etapas? Bueno, primero el rapto. Y el rapto va a venir del cielo para recogernos y llevarlos. Y Él viene en las nubes. Esto será el primer parte de la segunda venida de Cristo Jesús. El rapto. Algunos dicen, no existe el rapto. Sí existe el rapto, porque la primera venida 2 veces, segunda venida 2 veces. ¿Qué dice Tito 2:13? Tito 2:13 nos dice estas palabras. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Esas cosas habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Yo estoy esperando la venida de Cristo. En Filipenses 3 nos habla de eso. Filipenses, muchos versículos que hablan de rapto. Y Filipenses 3:20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual cambiará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de su poder, por el cual puede también sujetar así todas las cosas. ¿Ok? Cuando viene Cristo, Él va a cambiar nuestro cuerpo vil a un cuerpo glorificado. Eso es el por qué viene. Los que están muertos en Cristo resucitarán. Los que están vivos, nosotros subirán con Cristo. El rapto es una resurrección. Jesucristo viene primero al rapto. Segundo de Tesalonicenses, por favor. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 3. Os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente en vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nosotros, como que el día de Cristo estuviese ya cerca. El día de Cristo es el rapto. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Y sea revelado, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 nombres da al anticristo. En este tiempo de la tribulación, es un tiempo de 7 años. Y según el libro de Revelación o Apocalipsis, va a venir el hombre de pecado y gobernar por 3.5 años. En medio de la tribulación será asesinado, pero él va a ser sanado en alguna forma. Y él es el hijo de perdición por los últimos 3.5 años. Y adentro de él es Satanás. Porque tenemos el hijo de perdición, Judas. Y Judas, ¿qué pasa? Pues la Biblia dice que él es el hijo de perdición, porque Satanás entró en él. Entonces la tribulación, que es en el futuro, es la profecía de Daniel, es un tiempo para Israel, el tiempo de la angustia de Jacob. Esto es después del rapto. El rapto viene para quitarnos del mundo, porque va a venir el anticristo. Y al instante que está revelado al anticristo como el hombre de pecado, vamos a salir nosotros que somos salvos. ¿Y para qué? ¿Para qué es el rapto? Bueno, vamos a Romanos 14, versículo 10. El rapto es para que Él puede quitar de este mundo su novio, pero es también para llevarnos al tribunal de Cristo. Nosotros que somos salvos vamos al tribunal de Cristo, donde Cristo va a juzgarnos, no por el pecado, porque el pecado fue juzgado aquí. Él va a juzgarnos por nuestro servicio.
Y lo que hicimos para el Señor, recibiremos galardones. Eso se llama la tribunal de Cristo, Romanos 14:10. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Otra vez se encuentra en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:10. Y 2 de Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo según lo que hubiera hecho, sea bueno o sea malo. Ahora 1 de Corintios 3. ¿Okay? Yo sé que estamos yendo a muchos versículos, pero yo quiero que escuches a la Biblia, no a mí, ¿verdad? 1 de Corintios 3, 13 y 14 dice, la obra de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá galardón. Ahora Colosenses. Entonces, cuando viene el rapto, según la palabra de Dios, nosotros que somos salvos vamos a subir. Vamos a llegar al cielo con Cristo. Y allí en este tiempo vamos a recibir los galardones. O sea, dones de Dios por servirle. Si hemos servido a Dios, Él nos va a dar galardones. Colosenses 3:23. Y todo lo que hicieres, hacedlo de corazón como al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis, versículo 24, el galardón de la herencia, porque al Señor Cristo servís. Amén. Ok, entonces, recibimos galardones aquí. ¿Para qué? Porque después vamos a bajar con Cristo. ¿Ok? Nosotros subimos aquí con Cristo, estamos juzgados y regresamos con Cristo a Armagedón. Entonces ese es el tiempo en que Dios va a decir, ok, en mi ejército tú eres pues teniente, o tú eres general, o tú eres pues privado, o algo así. Y es porque, según la palabra de Dios, la iglesia regresa con Cristo a Armagedón para destruir el anticristo. Vamos a hablar de la batalla de Armagedón en Revelación capítulo 16. Revelación 16:16. Dice, y los congregó en un lugar que se llama en hebraico Armagedón. ¿Has escuchado tú de la batalla de Armagedón? Pues habla la Biblia de esto y dice, estos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y escogidos y fieles. Ahora, Cristo viene a Armagedón para vencer contra el anticristo, pero dice que alguien viene con él. ¿Quién es que viene con Cristo? Los llamados, escogidos y fieles. ¿Quiénes son? Los santos, los que son salvos, los que salieron al rapto. Regresan con Cristo a la batalla de Armagedón. Revelación capítulo 19 habla más de esto. Mire lo que dice, 19:11, hablando de Jesucristo. Y dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y puro. Los ejércitos, ¿quiénes son? Nosotros. Algunos dicen, no, cuando Cristo viene a Armagedón solo vienen los ángeles con él. Ok, entonces debe decir el ejército. Pero no dice el ejército, es decir, los ángeles vienen con él y nosotros que somos salvos en nuestros cuerpos glorificados, regresamos con él. Y dice, los ejércitos, versículo 14, 15, y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él
pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Según la palabra de Dios, Cristo viene con un ejército. No solamente un ejército, con ejércitos, plural. ¿Quiénes son? Nosotros que somos salvos con los ángeles. Y oiga muy bien lo que estoy enseñando. El rapto tiene que venir antes de Armagedón, para que nosotros podamos estar ahí para regresar con Él. Para los que dicen, no existe el rapto en la Biblia, entonces, ¿cómo regresamos con Cristo? Si todavía estamos aquí y Él está allá. Él viene y después de estar aquí, empezamos siguiéndole. No, tenemos que ir arriba al tribunal de Cristo, entramos en su ejército y con Él regresamos. Ahora, hay una profecía en la Biblia en Génesis 3:15. La profecía de Cristo y del serpiente y su simiente y la simiente de Cristo. Y dice que, bueno, voy a leerlo porque me escape como es en español. En inglés yo puedo citarlo, en español lo siento. Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? La profecía es que cuando Cristo viene a Armagedón, Él va a pisar y Él va a pisar en la cabeza del diablo o Satanás, el serpiente. Y va a herir o dañar su calcañar, pero será dañado la cabeza del anticristo. Hablando de Jesucristo, pero no solo de Jesucristo, de su simiente. ¿Quiénes son de la simiente de Jesús? Nosotros que somos salvos. Subimos al rapto, regresamos con Cristo a Armagedón. Ve lo que dice Pablo en Romanos 16:20. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Ok? Allí es cuando vamos a tener heridos los calcañar, ¿verdad? Porque vamos a pisar en la cabeza de Satanás. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Pero mire cómo dice el apóstol Pablo. No dice cuando Jesús pisa en la cabeza. O cuando Satanás está bajo los pies de Jesús. Dice debajo de vuestros, pues. Toda la iglesia va siguiendo a Jesucristo. Y Cristo viene y al vencer al anticristo, Él va a pisar en la cabeza del anticristo, o sea, Satanás. Y Él va a decir a la iglesia, también, hágalo. Y cada cristiano vamos a venir y pisar en la cabeza del diablo. Entonces no me digas que no hay rapto. Sí hay el rapto. El rapto viene primero, es primer parte. Y después viene Cristo. Y esto es la segunda parte. Cristo viene a Armagedón. Y nosotros con Él. Y Él va a venir aquí. Entonces ve que cuando uno estudia la Biblia, uno entiende, la primera venida de Cristo tenía dos partes. Vino aquí, nacido, vivía 33 años, murió, resucitó, fue al cielo, pero regresó para 40 días y subió. Dos partes, dos etapas de la primera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es igual. Tiene dos partes, dos etapas. Viene primero, secreto, no hasta la tierra, solo en las nubes, para recibir a nosotros que vamos a subir con Él. Vamos a estar aquí en el tribunal de Cristo y regresamos con Él. Y cuando Él viene la segunda vez, o segunda parte de la segunda venida, Él viene a Armagedón. ¿Ves? ¿Entiendes? Y Él va a morar aquí en la tierra por 1000 años. No voy a leer esto, pero está en Revelación capítulo 20. Que Cristo va a estar en la tierra por 1000 años gobernando sobre la nación de Israel como el rey de la tierra. Así está en la Biblia. Ahora, hemos visto la primera venida y la segunda venida de Cristo. Hay dos partes de cada uno. Entonces, tiene que estar en la Biblia el rapto y ahí está. Y claramente nos miramos el rapto. Ahora, la pregunta es, ok, si existe el rapto,
pues, ¿cuándo es? Bueno, yo no voy a dar la fecha porque yo no sé. Pero una cosa que sí sé es que viene pronto. Y yo sé que la Biblia es un libro muy pues detallado. Es una palabra. Tiene muchos detalles, quiero decir. Vamos a Daniel. Quiero leerte lo que dice Daniel, capítulo 12. Cuando llegamos a la Biblia nos dice muchos detalles. Y Daniel capítulo 14. Ay, perdón, casi no puedo hablar. 12. Daniel 12, 11 hasta 12. Mire lo que dice. Y desde el tiempo que fuera quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. La Biblia está hablando y dice, mire, hay tantos días de este hasta este. No da la fecha, pero nos dice, entre esta fecha y esta fecha hay tantos días. Muchos detalles existen en la Biblia. Vamos a Revelación capítulo 11. Cuando yo digo revelación, yo digo libro de Apocalipsis, porque es la revelación de Jesucristo. ¿Okay? En inglés se llama revelación. Revelación 11:3. Y yo daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Ok. Capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. ¿Cuánto tiempo es 1260 días? 3,5 años. Entonces la Biblia nos da números, nos da, bueno, casi fechas, pero no fecha, solo entre este y este hay tantos días. O sabemos que esto pase al fin de la tribulación. 3,5 años es exactamente 1260 días. Entonces, ¿por qué está dando Dios tantos detalles? Con esto algunos cristianos han pensado, quizás podemos pues adivinar o podemos pues ver la fecha del rapto si leímos la Biblia. Ok, no sé cómo. Sabemos que si sabemos la fecha de esto, podemos retroceder tanto para saber la fecha de esto, pero no sabemos la fecha de esto porque es futuro. Algunos dicen, no, pero en cada fiesta Dios tiene profecía y Dios va a cumplir esto en este festival de tabernáculos y que el rapto va a venir en la festival de trompetas. Yo no sé, es una posibilidad, pero yo no tengo la fecha del rapto. Yo no he hallado y yo no quiero dártelo y estar equivocado. Pero una cosa que sí sé, ya estamos en los últimos días. Y que sí estamos muy cerca del rapto. Y yo no solo digo esto. Muchos otros cristianos están diciendo, mire, yo leo la Biblia y yo pienso que estamos muy cerca de la venida de Cristo y que quizás, posiblemente, puede venir en este año. ¿Por qué piensan así? Vamos a 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8 dice, mas amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí tenemos una fórmula en 2 de Pedro 3:8. Una fórmula matemática. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ok? Con esto dicho, ¿podemos usar esa fórmula para adivinar cuándo será el rapto? Yo no voy a decir sí, pero tampoco voy a decir no, porque otros cristianos han estudiado esto y han pensado en esto y han dicho, es posible. Vamos a Osea, capítulo 6. Eso, ¿es posible que Dios está dando en la Biblia suficiente para nosotros saber por lo menos el año?
¿Qué dice Pablo? Pablo dice, no eres ignorantes, hermanos, de los tiempos y los sazones o tiempos. Bueno, estaciones, podemos decir. ¿Qué dice Oseas 6? Oseas 6, versículo 1 y 2 dice, venid y volvámonos al Señor que Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Está hablando de 2000 años? No solamente 2 días. Si miramos aquí a Adán, de Adán hasta Jesús, es más o menos 4000 años. Ahora, el Señor siempre hace todo con el número 7. Si quieres aprender más de todo esto, hay que buscar en YouTube mi video sobre los 7000 años de la historia del hombre. Para ver cómo Dios puso en Génesis 6 días de creación. El último día es día de descanso, 1000 años. Entonces los 7000 años corresponden con los 7 días de creación. Aquí es los últimos 1000 años, aquí. Si la historia de los hombres, según la Biblia, es solamente 7000 años, estamos aquí nosotros ahorita, 2026. Entonces aquí estamos cerca de 2000 años. Muy cerca de 2000 años aquí. Pero tenemos que tener menos 7, que son futuros, que vienen de la profecía de Daniel. En la profecía de Daniel profetizó 490 años sobre Israel. Bueno, 483 habían pasado, 7 falta. Entonces ya pasó tantos años, 483, pero faltan otros 7 años. Estos 7 años que faltan profetizados para Israel están la tribulación. Entonces después del rapto terminará la profecía de Daniel, en capítulo 9 de Daniel, y serán los últimos 7 años. Ese es el tiempo en que Dios va a trabajar con Israel otra vez. Ese es el tiempo que se llama el tiempo de la angustia de Jacob. Dios va a juzgar al mundo y todo eso. Rechazaron su Mesías aquí, los judíos, fueron esparcidos, y ahora en este año 1948 empezaban a regresar. Entonces, si eso es verdad, 1000 años como un día como 1000 años, Dios dijo a Israel en una profecía, después de 2 días trabajaré con ustedes otra vez. Después de 2000 años, pues entonces estamos muy cerca de este tiempo. Cristo murió alrededor de 300 después de Cristo. Esto nos lleva a 233. ¿Será cuando empieza la tribulación? Ahora, no estoy dogmáticamente diciendo esto, pero estoy preguntando, porque otros cristianos están estudiando esto y diciendo, ¿podría ser 2033? Ok, si 2033 es el fin en que Dios va a trabajar y gobernar sobre ellos, tenemos que poner 2033 menos 7, esto 7 futuro. Esto nos lleva a ¿qué? 2026. Y algunos están pensando, pues el rapto tiene que venir en 2026. ¿Entiendes? ¿Explico bien? 4000 años aquí, Cristo murió en 33, entonces 2000 años después de 33, 2033. Será cuando Cristo viene a Armagedón para gobernar por 1000 años. Y allí será en total 7000 años de la historia del hombre. Entonces, si quitamos 7 años del futuro tribulación para Israel, 2026. ¿Puede venir el rapto en 2026? Yo no sé. Yo no estoy diciendo que sí, porque puse posiblemente. Solo es una pregunta. Pero muchos cristianos están haciendo la matemática y están diciendo, yo pienso que este es el alto año que viene Cristo pronto. Algunos dicen, no, estás equivocado, tienes que añadir un año, porque el calendario no es correcto. Entonces 2027 según ellos. Quizás,
¿Puede venir el rapto en este año o en este año? Yo no voy a decir dogmáticamente, en tal año vendrá Jesús, porque yo no sé. Pero yo pienso que estamos en los últimos días y que estamos muy cerca de la venida de Cristo. Otros dicen, no, estás equivocado, hermano. Salmos 90 y versículo 10. Ok, vamos a Salmos 90, 10. Esas son las teorías que yo escucho de otros hermanos diciendo, pienso que el rapto vendrá en tal fecha. Y cada cristiano que escucho dice que en los últimos 2, 3 años viene Cristo. Ojalá que es la verdad. Salmos 90, versículo 10 dice, porque todos nuestros días declinan causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Eso era versículo 9, ahora versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, que si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Volamos, al rapto vamos a volar. Entonces, esto dice 80. Ok, si tomamos 1948 más 80, ¿por qué 1948? Porque Israel empezó como nación otra vez. Y es una generación. Esto nos lleva a 2028. Entonces, quizás 2026, 2027 o 2028. Muchos cristianos están leyendo la Biblia, estudiando, y están diciendo, pensamos nosotros que viene Cristo muy pronto. Entre los 3 años que vienen, venideros, ¿verdad? Yo no sé, pero espero que sí, porque yo sé que estamos muy cerca de la venida. Y quizás en nuestra vida viene el Señor Jesucristo y, bueno, yo deseo que venga. Una cosa interesante que tenemos en inglés, que quizás no tienes en español, mire lo que dice en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. ¿Ok? El rapto va a venir en la final trompeta. En inglés dice, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump. Trump es el sonido de una trompeta. Pero en inglés dice, al final Trump. Viene el rapto. Pues hay un precedente, Trump. ¿Y sabes qué? Su último año en la oficina, en el oficio de presidente es esta fecha. Entonces en inglés digamos, wow, qué raro, dice que vendrá el rapto al final de Trump. Y Trump es presidente ahora. Bueno, algunos dicen, esto no puedo creer, pero una cosa interesante. En el Antiguo Testamento nombró el rey de Ciro cientos de años antes que él había venido. Y Ciro dio a Israel, tú puedes regresar y reconstruir su templo y su muro de tu ciudad. Entonces la Biblia profetizó de un rey que hizo algo para Israel. ¿Puede profetizar la Biblia de un precedente? No sé. Pero Dios puede hacer muchas cosas. Amén. Entonces, hermanos, yo no estoy diciendo ninguna fecha de cuando viene Cristo. Yo solo quería compartir con ustedes lo que estoy escuchando, lo que estoy estudiando, lo que otros me dicen. Don Roberto, yo estoy pensando quizás en este año, o esta, o este. Pero yo pienso que estamos cerca de la venida de Cristo, del rapto. Y yo también estoy pensando, con todo lo que está pasando en el mundo, pienso que estamos cerca. Ahora, pregunta y yo termino. ¿Podemos saber la fecha del rapto? Dice la Biblia que es. Algunos dicen, no. Cristo dijo, nadie sabe el día ni la hora. ¿Ok? Gracias por citar poco de este versículo, pero no todo. Porque si tú citas todo este versículo, dice Jesús, sino mi Padre que está en el cielo. Y cuando leímos el libro de Revelación, leímos esto. La revelación de Jesucristo, versículo 1, capítulo 1, la cual Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Bueno, es una revelación de Jesús, dijo él, que él recibió de su Padre, que estaba en el cielo. Para nosotros, para enseñarnos
lo que va a venir pronto. Versículo 3, si no me equivoco. El tiempo está cerca. ¿Podemos saber cuándo viene el rapto? Ni idea. Pero yo quería leer un versículo de Revelación capítulo 3 y versículo 3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Que si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Oiga bien lo que Dios dijo. Si no velares, yo vendré como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré. Entonces, ¿qué tal si estamos velando? El opuesto es, si estamos volando, sí sabremos. Sí entenderemos. Sí podemos saber. Entonces, yo no estoy diciendo que yo sé cuál es la fecha de rapto. Ni idea, ni idea. Pero una cosa que estoy diciendo es esto. Pienso que está muy cerca. Pienso que la Biblia nos da muchos detalles, muchos números, pues, cosas. Y yo pienso que sí, solamente hay 3,000 años, porque siempre Dios usa el número 7. Tenemos que quitar 1,000, tenemos que quitar 7, y nos llegamos a, ¿qué? Bueno, faltamos más tiempo. Pienso que estamos muy cerca de la venida del Señor Jesucristo. Y yo deseo que viene pronto. Yo deseo que el Señor Jesucristo viene prontísimo. Porque cuando Él viene, pues, vamos al cielo con Él. ¿Eres salvo? Si no, por favor, venga a Cristo para ser salvo. Deseamos que tú eres cristiano. Deseamos que tú eres salvo. Pues Dios te bendiga. Gracias por ver mi video. Nos vemos en otro. Dios te bendiga. Adiós.